porque hasta el momento tú nos has ayudado. Te pido, Señor, que en esta noche nos ayudes, nos guardes, nos dirijas en esta noche, Señor. Estamos ya, Señor, a casi a 2 programas de terminar el año 2021. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has ayudado. Sabemos que tú estás bendiciendo muchas vidas en diferentes partes del mundo, en Nicaragua y hasta donde llega la señal del canal 88. Señor, en esta noche te pido, Señor, que este mensaje, esta palabra, sea de edificación para cada persona que nos ve en las redes sociales, que nos ven en internet, que nos ven en los canales de YouTube y que nos ven a través del canal local, Señor. En esta noche te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos hables. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero hablar acerca del tema gente sin temer de Dios. Estamos ya casi finalizando el año y estamos, ¿verdad?, prácticamente ya en víspera de la celebración de la Navidad. Sabemos que Cristo no nació un 25 de diciembre, pero Carlos Peralta, hermano. Amén. Sabemos que Cristo no nació un 25 de diciembre, porque la historia pues nos enseña en la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante es, no importa el día en que nació, sino el significado, el por qué vino nuestro Señor a este mundo. En esta noche, hablando bajo el tema gente sin temor de Dios, quiero irme directamente al capítulo a la carta a los Romanos. El apóstol Pablo escribió los Romanos. En el capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Y quiero leer este primer versículo. Romanos 3:10. Carta a los Romanos 3:10. Miren lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Vamos a seguir leyendo. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren lo que dice. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiero irme en el primer versículo. Y dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. La palabra de Dios nos habla acá tan claro de que en el mundo, en todo lo que es el globo terráqueo, no hay ni una persona justa. Dice el apóstol Pablo, ni siquiera uno. No hay ni una persona justa. ¿Por qué? Porque estamos claro que en la Biblia nos enseña de que el hombre, desde que el hombre vino a este mundo, nació bajo una maldición de pecado. Nació con el pecado original, el pecado que fue transmitido de generación en generación a través de nuestros padres terrenales, Adán y Eva. Y desde ahí el hombre heredó la naturaleza pecaminosa. Y entonces el apóstol Pablo nos enseña acá de que ningún hombre es justo, ningún ser humano es justo. Y si lo buscamos en toda la faz de la tierra, no podemos encontrar a ninguno. Porque
desde un principio, desde que Dios creó al hombre, el hombre se rebeló en contra de él y el hombre cayó de la presencia, cayó de su gracia, de la presencia de Dios. El hombre cayó en pecado. El hombre pecó delante de Dios y eso lo hizo apartarse de Dios por el mismo pecado. Y eso lo hizo injusto delante de Dios. Entonces no hay justo ni aún uno. Otro punto que tenemos que ver es que el hombre, cuando el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aún uno, el hombre no se puede justificar a sí mismo. El hombre no se puede justificar por las cosas que él hace, por sus obras. Porque solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, toda persona que viene a Él y ha creído en Él, la palabra de Dios dice que es declarado justo. Entonces, por más que nosotros hagamos y hagamos obra y lo que sea, no podemos justificarnos, porque en sí, aquí claramente la palabra justo se está refiriendo a una persona inocente, una persona declarado inocente, sin culpa delante de Dios. Y entonces, es difícil, porque no puede justificarse. La Biblia es clara, dice que nosotros podemos alcanzar la justificación solo a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros venimos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra que hizo en la cruz del Calvario, nosotros, dice la Biblia, que somos declarados justos. Por eso la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el mismo, la carta de los Romanos dice: justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos justificados no por lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, ni por la obra que hagamos aquí en la tierra, sino por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso, una vez que nosotros creemos en esa fe de salvación, en esa obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, somos declarados justos, pero no podemos justificarnos a nosotros mismos por nuestros propios méritos o por lo que hagamos. Por eso el apóstol Pablo está hablando claro aquí, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios. Y esta palabra, entender, más que todo, se refiere a una persona que no comprende a Dios, que no entiende a Dios, que no razona. No hay quien entienda a Dios. Desde que nacemos, hermano, con una naturaleza de pecado. Y es difícil que el hombre, apartado de Dios, separado de Dios, pueda comprender, pueda entender, pueda razonar como Dios quiere. Porque esa persona está cegada. Esa persona tiene el entendimiento atado, turbio, bloqueado totalmente, y no puede ver más allá de lo que una persona que ha venido a Cristo y ha nacido de nuevo ve. La Biblia es muy claro con respecto a eso. Si nosotros nos vamos a Primera de Corintios, miren lo que dice, antes de continuar con este pasaje. Primera de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, miren lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué importante esto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si buscamos esto en lo que es en el original,
en que fue escrito el Nuevo, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, cuando se refiere al hombre natural, se refiere, esta palabra natural tiene que ver más el término en el griego a lo bestial, lo animal, lo sensual. Y el apóstol Pablo dice que el hombre natural, ¿qué está diciendo? El hombre que actúa en lo bestial, en lo hasta el nivel de cómo actúa un animal, porque es de ahí prácticamente del origen del griego, se refiere a la persona que actúa no razonablemente, sino que actúa por los sentidos, por las emociones, por lo que ve, por lo que toca, pero no por la razón, por el juicio. Y hay que ser claro que en los caminos del Señor, hermano, Dios quiere gente de convicción, gente de fe. Y el cristiano verdadero no se tiene que mover por las emociones, por lo que toca, por lo que ve. No, el cristiano verdadero tiene que moverse por fe, por convicción. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Que las cosas tan difíciles en la vida, que estamos pasando momentos difíciles y duros, creer a lo que dice la palabra de Dios, creer a las promesas de Dios. No, hermano, no de prima a primera correrse con el ruido de los caites o por las emociones. Hay gente que si está en la iglesia y no siente, hermano, no hay musiquita o el movimiento y el juego que te quema, y eso, dicen, no, el culto no estuvo bueno. Y Dios quiere que nosotros nos movamos por fe en todo momento, en todas circunstancias, en momentos difíciles, en cualquier tiempo. ¿Qué pasa cuando el hombre, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque para él son locura. Y de esta manera vive el ser humano sin Dios. Por eso el apóstol Pablo se refiere, dice, que entienda a Dios, porque actúa por su sentido, por sus emociones. Actúa al igual que actúa un animal. A eso se refiere. Porque aquí ya está traducido a nuestro idioma en español, pero en el griego dice el hombre animal, el hombre bestial. Y ustedes saben muy bien que los animales no razonan como los seres humanos. Y actúan como instinto. Actúan por instinto. Y el ser humano que no tiene a Dios en su vida es un hombre sin temor a Dios. Y Pablo lo describe en Romanos 3:10. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios. Y luego se va a Romanos, a 1 Corintios 2:14 y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es difícil, no puede entender las cosas que son espirituales, no puede entender los misterios de Dios, no puede entender las Escrituras, mucho menos. Hay hombres que dicen, Dios no existe. Y es lo que vemos hoy en día. En las culturas donde vayamos, cada día es triste, pero vemos cómo la tecnología, el internet, las redes sociales, cómo está siendo, con la juventud, los niños, los seres humanos, las personas están siendo influenciadas cada día más a volverse agnóstico, ateo, a no creer en Dios, porque son influenciados, bombardeados por muchas filosofías huecas que no son
que lo que hacen es alejar al ser humano de Dios. Y Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no obedece las leyes morales de Dios. El hombre natural no obedece las normas que Dios ha establecido por el cual debemos de caminar. Y está muy claro. El hombre natural es un hombre sin temor a Dios. El hombre, según en el original griego, el hombre animal, el hombre bestial, no entiende las cosas espirituales porque no actúa por la razón, no actúa por la fe que debe de tener en Dios, sino que actúa por sus instintos, por sus emociones, por lo que ve, por lo que toca, por lo que siente, por los sentidos. Y es cierto, pues si usted ve, es triste, pero ver cómo personas que tienen mucho tiempo de estar casado con su esposa, procreando una familia y por mucho tiempo, y de repente de la noche a la mañana viene, deja a su esposa por tantos años que tenía que estar con ella, 20 años, y se va con otra mujer. Eso no es razonar, actuar con la razón, pensar, razonar. Es triste. O ver personas metidos o llevando un estilo de vida contra la naturaleza que Dios ha establecido en el ser humano. Contra la naturaleza. Vemos muchas personas que... ¿Ustedes creen que es normal un hombre que tenga su familia y de la noche a la mañana su esposa y comete adulterio y deja botada a su familia y se va con otra mujer? Eso no es, ese hombre no está actuando bajo la razón. Y eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural, para él es normal cometer adulterio, para él es normal adulterar, para él es normal robar, para él es normal practicar la brujería, la hechicería, para él es normal cometer homicidio, asesinato. Estaba viendo las noticias yo hace poco, hoy en la mañana, mientras estaba trabajando en la computadora y estaba viendo la noticia, y qué triste, en Managua, un hombre discutiendo con su esposa y parece que ya tenía tiempo de estarla amenazando y caminaba armado. Y discutió con su esposa delante de su hijo, como un hijo como de unos 17 años. Y el hombre amenazó a la esposa con el arma. Y no sé qué otras palabras le dijo a su esposa. Eso fue en Managua. Mira qué triste. Y estaba el hijo ya de 17 años y al ver las palabras que le dijo a su esposa no le gustó. Y entonces el hijo entró a defender a su mamá. Y el papá, ¿qué fue lo que hizo? Agarró y le pegó como 3 balazos a su hijo de 17 años. Lo mató. Después vino él, se suicidó, agarró a su esposa, le pegó otro par de balazos y después vino y se quitó la vida de él. La esposa está entre la vida y la muerte, no sabemos si también va a morir. Es triste. Una persona que es de Dios, que es una persona espiritual, no va a actuar de esa manera. Por eso la Biblia dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Es peligroso. Es peligroso darle lugar al enemigo, al diablo. Es peligroso, y más cuando el ser humano, cuando el hombre no camina con Dios, camina apartado de Dios, camina sin temor a Dios, y el que no tiene temor a Dios quebranta las leyes morales de Dios. Y esto es lo que pasa. Que el hombre natural, dice el apóstol Pablo, en otras palabras, el hombre actúa como un animal, como una bestia, apartado de Dios, viviendo una vida sin temor a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Estamos terminando el año y usted puede ver que mucha gente, hoy vemos cómo andan desbordada la gente comprando, vendiendo, el consumismo. Pero no solamente eso.
Eso pues es parte del comercio, pero vemos también en estos tiempos cuántas familias son destruidas, cuántos hogares son destruidos, matrimonios destruidos porque el hombre viene y cayó en adulterio por irse, por aprovechar estos tiempos, irse a acostar con otra mujer, en las jóvenes en fornicación y bueno, y un sinnúmero de cosas. Qué bonito es que la gente que le tiene respeto a Dios y que tiene respeto a la palabra de Dios ocupe este tiempo, aproveche este tiempo de Navidad. En este tiempo, pues, por las leyes de acá, jurídica, y por las costumbres y por las tradiciones, pues ya sabemos que el 25 se celebra la Navidad aquí como una tradición y está establecido en Nicaragua, en nuestra constitución, nuestras leyes jurídicas. Y qué bonito es que aprovechemos ese momento para pasar con nuestra familia y estar unidos y orar a Dios y compartir con nuestros hijos y enseñarles cuál fue el propósito por el cual vino nuestro Señor a este mundo. Qué bonito estar en familia, con sus hijos, reunidos y su esposa. Creo que es un mejor momento que podemos nosotros aprovechar y darle gracias a Dios y aprovechar ese momento para darle gracias a Dios y disfrutar con nuestros hijos, con nuestra familia, y aquellos que tenemos la posibilidad de comprarle un regalito a nuestros hijos, a nuestros niños, hacerlo para que pasen ellos alegres, divertidos. Y algunos no lo hacen porque lo van a dejar en una cantina o lo van a compartir, a malgastar con mujeres que no es su esposa, o en un hotel con una mujer que no es su esposa. Y otros derrochando el dinero en borrachera y no lo comparten con sus hijos, y tal vez sus hijos lo necesitan un par de zapatos. Ropa, alimento, y no lo hacen. Y volvemos a lo mismo. Si actuáramos como personas que somos temerosas de Dios, no vamos a actuar de esa manera. No vamos a actuar como el apóstol Pablo dice que el hombre natural, ya les decía yo, el hombre animal, dice en el griego, porque eso es en el griego, ya traducido a nuestro idioma lo tradujeron un poquito más suave para que no lo golpee a uno, pero el hombre natural, dice el hombre animal, el hombre bestial, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pablo decía al principio, en Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios. Y cuando venimos a este mundo y no hemos nacido de nuevo, Pablo lo describe al hombre como el hombre natural, como el hombre que no es justo. Dice, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay gente quien entienda a Dios. No hay gente que comprenda, que discierna a Dios. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. Es difícil. Cuando una persona ha creído en Cristo Jesús, viene a morar el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Viene a morar dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Se crea una nueva criatura. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos la naturaleza de Cristo. Tenemos la naturaleza de Cristo.
somos nueva criatura. Y entonces dentro de nosotros hay dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa que traemos desde que nacimos, pero luego hay otra naturaleza que se crea dentro de nosotros, que es la naturaleza de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, cuando Dios nos hace nueva criatura. Y Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Es difícil. Es difícil una persona que busque a Dios por su propia cuenta. Dios tiene que crear las circunstancias, las situaciones para atraer a esa persona a Él. Porque una persona muerta no actúa, una persona muerta espiritualmente no piensa, no razona, no discierne. Es una persona esclava del pecado, una persona esclava de sus prácticas, de sus malos hábitos. Y es difícil que busque a Dios por su propia cuenta. Dios nos trae hacia Él. Y una persona muerta espiritualmente es difícil que busque a Dios. Y Pablo estaba claro en esto. Pablo, y en los pasajes, en otro de los pasajes dice, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso Pablo describe en 2 Corintios, donde le leí, de que en 1 Corintios 2:14, de que el hombre natural no puede entender, no puede percibir las cosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque el hombre natural es una persona muerta. Pues lo puede ver en las calles, lo puede ver en los centros comerciales, vivito y coleando, pero está muerto espiritualmente. Él puede tener vida física, pero muerto espiritualmente. No puede percibir las cosas que son espirituales. No puede percibir, no puede discernir entre las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede. Pregúntele usted a uno de sus amigos, o si usted como cristiano, un siervo de Dios, usted que ya tiene muchos años de perseverar en los caminos del Señor, y usted ha hablado con ellos, algunos les dicen y le dicen bromeando, ¿cuántos años tiene de estar casado? Le dicen, a veces me han preguntado a mí, ¿cuántos años tiene de estar casado? Yo le digo, 21, 22 años. ¿Y cómo ha aguantado tanto? Me dicen, así me dicen mis amigos, amistades en la universidad, mis compañeros de trabajo, donde imparto clases. ¿Y cómo ha aguantado tanto? Me dicen. Y hasta familiares, primos, uno comienzan a burlarse. Porque para ellos es difícil estar casado mucho tiempo con una mujer o con su esposa y serle fiel y no andar con otras mujeres. Para ellos es normal conocer a una muchacha y irse a acostar con ella. Conocer a otra muchacha y irse a acostar con ella. Y eso es, entre más mujeres tiene, dicen ellos, soy más macho, soy más hombre. Y eso lo ven normal, no lo ven como pecado. Porque la Biblia habla de eso. El pecado. Y ellos lo ven normal. ¿Por qué? Porque no están razonando, pensando como el hombre espiritual. Todavía la luz de Cristo, todavía Cristo no ha venido a morar en ellos. No han nacido de nuevo. Porque un cristiano o un hijo de Dios no puede pensar de esa manera. Puede ser tentado como Cristo fue tentado, pero no caer en las prácticas del pecado. Y si alguna vez por debilidad cae, esa persona tiene que venir a Dios, pedirle perdón, arrepentirse y no caer en esa práctica.
Y recuerden que las consecuencias vienen una vez que nosotros desobedecemos a Dios por nuestras propias malas acciones. Somos responsables de nuestras propias acciones y te trae consecuencias. Entonces, las personas lo ven normal. El desobedecer a Dios, el romper, quebrantar las leyes morales de Dios, eso lo ven normal. Porque no están actuando como el hombre espiritual, sino como el hombre carnal, el hombre natural. Como el apóstol Pablo lo explica. Y es triste, y en esta temporada de fin de año, es lo que vemos y eso es lo que se practica, hermano, por todos lados. Es lo que se practica. Es triste. Pero el hombre, el ser humano, no busca agradar a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios. No hay quien adore a Dios, quien le sirva a Dios, quien busque a Dios. Es difícil. Y miren lo que dice en el siguiente versículo. Todos se descarriaron, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Y el apóstol Pablo aquí se refiere que cuando una persona se ha desviado, se refiere a que se ha apartado de Dios. Que se ha apartado de los caminos de Dios, que iba en pos de Jesús, en pos de Dios, y se regresa por otro camino a practicar el pecado. A practicar el pecado, a violar los principios de Dios, errar moralmente, porque la palabra pecado en el griego es la palabra amartía, que significa errar el blanco. Y eso es el término que se usaban los arqueros cuando ellos estaban lanzando su flecha al blanco y no pegaban en el centro del blanco y pegaban fuera y estaban errar al blanco. Eso significa amartía. Pero desde el punto de vista espiritual se refiere acá a violar los principios de Dios, errar moralmente. Y eso es lo que hace una persona cuando roba, cuando comete adulterio, cuando fornica, cuando comete un homicidio, cuando asesina y cuando quiebra las leyes morales de Dios, rompe las leyes morales de Dios. ¿Qué está haciendo? Pecando. ¿Qué está haciendo? Errando al blanco. ¿Qué está haciendo? Errando moralmente, violando los principios de Dios. Y una persona cuando viola los principios de Dios, cuando viola las normas morales de Dios, no está actuando bajo la razón, bajo juicio. El apóstol Pablo dice, todos se desviaron. El hombre sin temor a Dios es una persona que anda apartado de Dios, quebrantando sus principios, sus normas morales, y le vale todo. Todo le vale, todo. No obedece la palabra de Dios. Y usted puede platicar con una persona que verdaderamente no ha nacido de nuevo. Hable con ella y va a ver la manera de ver el mundo, su perspectiva de ver el mundo. Es triste. Es triste ver cómo ellos ven el mundo, qué perspectiva tienen, qué piensan de la vida,
¿Por qué están aquí? ¿Cuáles son los propósitos que ellos tienen aquí en la tierra? Y comience a hablar con ellos y se va a dar cuenta, qué triste. Porque su manera de actuar, su manera de pensar totalmente no tiene que ver nada con Dios. Y en sus acciones, en su manera de pensar, en su manera de actuar, ellos violan los principios de Dios, violan las leyes morales de Dios. Y para ellos es normal, porque eso es lo que el apóstol Pablo dice, que son hombres naturales, hombres que no han nacido de nuevo, que no han sido regenerados, no han sido transformados, no han sido salvados. Por eso actúan de la manera que actúan, por eso piensan de la manera como piensan. Porque Dios no está en su vida, no han nacido de nuevo. Tiene que haber un nacimiento espiritual en la vida de cada persona. En Romanos 3:12, el apóstol Pablo dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está hablando de la persona que nace y viene a este mundo bajo esa condición de pecado. Y Pablo está hablando claramente de que, si leemos la Escritura, de que el hombre aún cuando viene a Cristo todavía lucha y batalla con esa condición, pero hay algo muy diferente en el creyente que el que no tiene el hombre natural. En otras palabras, el no creyente, el que no ha nacido nuevo, es que el creyente, el Hijo de Dios, tiene al Espíritu de Dios, tiene al Espíritu Santo, y ese es el que nos guía, nos ayuda a caminar, a seguir adelante hasta el último día que Dios nos tenga en esta tierra. Voy a terminar aquí y quiero orar. Quiero orar, ¿verdad? Darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias a ustedes que me siguieron en el programa y están con nosotros. Vamos a orar para despedirnos e invitarlo el próximo jueves a la misma hora. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este momento que me has dado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las personas que estuvieron con nosotros viéndonos a través de internet, a través del canal local, a través de las redes sociales, Señor. Señor, yo te pido que tu palabra no vuelva vacía. Señor, cada persona que ha visto el programa, Señor, yo te pido por ellos, oro por sus necesidades, oro por su salud, oro por cada uno de ellos, Señor, para que tú les suplas conforme a sus necesidades. Seas tú, Señor, ayudándole, hablándole a su vida, proveyéndole, Señor, alimento en su casa, Señor. Aquellos que no tienen alimento en su casa, seas tú proveyéndole. Los que no tienen trabajo, seas tú ayudándole, Señor. Los que están enfermos, seas tú sanándole, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que se encuentran, Señor, en los hospitales, los que están, Señor, personas que están ahorita en las cárceles, Señor, oro por ellos también. Por todas aquellas personas, Señor, que están orando, Señor, por una necesidad, te la pongo en tus manos. Te lo presento, Padre. Todos los que han estado viendo el programa y han estado siguiéndonos, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Gracias.